que abramos la Biblia en el libro del profeta Sofonías. Bendito Dios. Libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3, vamos a estar leyendo en esta hora. Sofonías, capítulo 3. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Gloria al Señor. Sofonías, capítulo número 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. En el versículo 12 leemos en esta hora, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Gloria al Señor. Tome su asiento en esta maravillosa tarde. Gloria a Dios, pero la alabanza no la siente. Alabe a Dios. Hermanos, queremos meditar en esta tarde bajo el tema el perfil de la iglesia fiel frente a la crisis. El perfil de la iglesia fiel frente a la crisis. Ese es el pensamiento bajo el cual, hermanos, vamos a dirigir la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Hermanos, el profeta Sofonías era tataranieto del rey Ezequías, y obviamente por su posición de familia, eso le había convertido en ser un miembro de la realeza. No sabemos a ciencia cierta cómo este hombre fue llamado, ni tampoco sabemos cuánto fue el tiempo de duración de su ministerio como profeta, pero sí sabemos que ejerció el ministerio profético en una época cuando Israel pasaba una de las crisis de apostasía más grandes de toda su historia. Esa época de apostasía, hermanos, había traído mucha ruina al pueblo de Israel, que, dicho sea de paso, estaba dividido en dos reinos: el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur eran 10 tribus de Israel, y el reino del norte, las otras 2 tribus, que era Judá y Benjamín. Entonces estas 10 tribus, que era el reino de Israel, fue, hermanos, saqueado por los sirios. En ese momento se desató una crisis alimenticia muy grande sobre el pueblo de Israel, producto, hermanos, de la misma separación del pueblo a la voluntad de Dios. En el segundo libro de Reyes encontramos algunas evidencias de eso, puesto que se nos dice de que en este tiempo en Israel hubo tanta hambre, en Judá hubo tanta hambre, que la gente llegó a comerse hasta el estiércol de las palomas, dice la Biblia. La Biblia nos relata un caso de 2 mujeres que llegaron hasta el momento del canibalismo, de comerse a uno de sus propios hijos. Y una de estas mujeres sale al encuentro del rey y le dice: salve, rey, de esta situación en la que estamos pasando. Y el rey le dice: si Jehová no puede hacer algo por ustedes, ¿cómo yo voy a poder hacer algo? Pero es necesario entender, amada iglesia, las razones, las condiciones que llevaron a Israel a estar en esta crisis. Cuando hablamos de crisis nos referimos a una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso. Una crisis es un cambio profundo de consecuencias invalorables que puede producir una situación inestable en diversas áreas de la vida. Israel se había vuelto, hermanos, de Dios, había abandonado los principios de la palabra de Dios, se habían lanzado tras la idolatría, olvidando la palabra de Dios en cuanto a la fidelidad. Cuando el Señor, por boca de Moisés, le dijo al pueblo:
si se guardan de cumplir cada una de estas palabras que yo les prescribo, entonces vendrá bendición sobre ustedes. Serán benditos en el campo, serán benditos en la ciudad, serán benditos en todo lo que hagan y en cuanto emprendan. Pero el Señor dijo: cuando el pueblo se olvide de la palabra que yo le doy, entonces maldición vendrá sobre ellos. ¿Cuántos creen eso? Que cuando el pueblo se olvida de Dios, entonces hay graves crisis que vienen sobre el pueblo. Entonces es en ese momento que Dios levanta a Sofonías. Y Sofonías comienza a hablar un mensaje de juicio y de calamidad, hablándole a las dos tribus restantes, a Benjamín y a Judá, de que solo hay un camino para que Dios retrase el castigo que ha decidido contra este pueblo. En medio de este castigo, dice Sofonías, que si la obra de Dios llega a su fin, entonces llorará el valiente y se esconderá el valeroso. El juicio de Dios es duro, hermanos. ¿Cuántos lo creen? El juicio de Dios es duro. Y dice el Señor de que si ese juicio se completa, entonces el valeroso se querrá esconder. Entonces el valiente sabrá que es caer en manos del Todopoderoso. Pero en medio de este mensaje de calamidad y de grande juicio, hemos leído estos versículos que son esperanzadores, amados hermanos. Porque dice que en medio de la gran mortandad, en medio de la gran venganza de Dios contra Israel, habrá un pueblo pequeño y humilde que se ha guardado para Dios en medio de toda aquella grande desobediencia que había sobre la tierra. Hay un pueblo que, si bien es cierto, es poco y que es humilde, es pobre, pero ese pueblo se ha guardado en confiar solamente en el Dios del cielo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ese pueblo se ha guardado en santidad para el Señor. Un pueblo pequeño y humilde. Hermanos, yo quiero llevarle a la reflexión en esta maravillosa tarde en relación a que la iglesia actual, de la cual nosotros somos parte, vive una realidad de grande apostasía. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué silencio? Estamos viviendo tiempos de grande apostasía. El mundo de hace 19 años, cuando Dios levantó esta obra, no es el mismo. Pero la iglesia de hace 19 años tampoco es la misma. Si usted no lo sabe, en el libro del gobierno de la iglesia lo puede encontrar un poquito en la historia. Cómo fue que Dios levantó esta obra y cuáles fueron las verdaderas razones por las que Dios la estableció. Y es en base a los conflictos, hermanos, que se estaban dando ya en ese tiempo, hace 19 años, en cuanto a la doctrina bíblica, en cuanto en abandonar los principios de pureza y de santidad que Dios ha demandado de su pueblo en todo tiempo en su palabra. Esa fue la razón. Y hasta el nombre que el Señor dio a esta obra, que este nombre no fue dado en una reunión donde hombres sometieron a votación el nombre y dijeron: este es más bonito, este parece que resuena mejor. No, este nombre lo dio el Dios del cielo. Y este nombre nos identifica con la naturaleza de esta obra. Hay un camino de santidad que es el que va persiguiendo esta iglesia. ¿Cuántos van por ese camino? No me convencen mucho. ¿Cuántos van por ese camino? Ya por lo menos 5, ¿eh? Entonces, la iglesia vive una época de apostasía. El Señor dijo, más bien el apóstol Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá grande apostasía y que no se podrá manifestar el advenimiento del Señor en su manifestación y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía.
Esos tiempos ya lo estamos viviendo. Esos tiempos de crisis en la iglesia a nivel mundial, hermanos, ya se están viviendo. La pregunta es cómo la iglesia de Dios Camino de Santidad va a enfrentar esa crisis. ¿Cómo nosotros? Porque al final, hermanos, en esta tarde tenemos una bendición. Y bienvenidos los hermanos que nos acompañan de otras iglesias. Pero en general esta reunión estamos los de casa. Y el Señor pedirá cuentas a estos hombres de Dios y a esta misión de lo que se ha administrado, de lo que Él nos dio y de lo que le vamos a entregar nosotros en el día postrero. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de mostrar un verdadero carácter ante la crisis que la iglesia enfrenta. En el mundo podrán haber muchas crisis: crisis económica, crisis alimentaria, crisis de esto, crisis política, crisis de lo otro, pero eso no nos interesa, porque al final la iglesia es peregrina y extranjera en esta tierra. Pero sí debemos cuidarnos de esa crisis, hermano, de apostasía que está amenazando la obra del Señor. El pasaje que leía el hermano Nelson López dice en la despedida del apóstol Pablo de los ancianos de Éfeso en Mileto. Pablo le da una doble responsabilidad a estos ancianos y les dice: cuiden de ustedes mismos y del rebaño que el Señor os ha puesto por obispos. La doble responsabilidad. Pero además le dice el apóstol Pablo una obra que no es hecha por mano humana, una obra que no pertenece a hombre alguno, sino una obra que el Señor fundó, estableció y ganó por su propia sangre. Es la obra de Dios la que estamos administrando. Es la iglesia del Señor. Le pertenece a Él. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a enfrentar siendo un pueblo tan pequeño y pobre? La iglesia de Dios Camino de Santidad. Cuando yo leía este pasaje, yo pensaba y decía: somos un pueblo humilde y somos un pueblo pobre. Todas las obras, si contáramos la historia de todas las iglesias de la misión, cómo fueron establecidas y las grandes necesidades que los hombres de Dios tuvieron que pagar en cada una de sus comunidades para que allí hubiera una iglesia de Dios Camino de Santidad, son muchos los testimonios, hermano. Somos un pueblo humilde. ¿Cuántos dicen amén? Somos un pueblo pobre, con carencias. Pero no nos olvidemos de tener nuestra confianza en el Señor. Y yo en esta tarde quiero hablarle por lo menos de 4 crisis que la iglesia está enfrentando. Hay muchas más, pero por el tiempo quiero hablarle por lo menos de 4 crisis. Y quiero comenzar, hermanos, con la primera crisis, que considero es la crisis fundamental que la iglesia actual está enfrentando, y es la crisis teológica. Cuando hablamos de teología, la gente tiene ciertas reservas, porque piensa de que eso, a saber qué es, no entiende qué es teología. Pero la palabra teología, brevemente, es el estudio acerca de Dios y de las verdades que Él ha dejado establecidas en su palabra. Quiero decirle, hermanos, que en muchos púlpitos ya ni siquiera se lee la Biblia para predicar. En muchos púlpitos, bueno, hay iglesias que ni púlpito tienen ya, porque ya no lo ocupan para poner la Biblia. Este asunto sirve, este púlpito sirve para poner la Biblia, pero si ya no hay Biblia, ¿para qué va a servir esto? ¿Está aquí la iglesia? En muchos lugares lo que se está haciendo es motivando a la gente, diciéndole: saque el campeón que tiene dentro de usted. ¿Está aquí la iglesia? Los veo suspensos, hermano. Son motivadores los que están en los púlpitos. Gente que está vendiendo un evangelio de cristal, un evangelio de plástico, un evangelio sin base. Le están enseñando al pueblo de que siempre tendrá una vida de abundancia, que siempre tendrá una vida de felicidad,
que siempre tendrá una vida de plenitud de vida. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. Dijo el apóstol Pablo que los que quieran vivir piadosamente deberán padecer por causa de la justicia. Y el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Confiar, yo he vencido al mundo. Se está vendiendo un evangelio barato, hermano. Un evangelio sin base, sin fundamento, sin doctrina. Y está bien que en otros lados pase. Usted le pregunta: mire, ¿y en su iglesia cuáles son las doctrinas que creen? Que esa es teología, la doctrina que la iglesia sostiene. Y usted le pregunta: ¿cuál es la doctrina que usted? No, fíjese que de doctrina yo nunca he oído que el pastor hable de eso. Es lo que dice que yo soy un princeso. Es lo que dice que mi esposa es una princesa. Eso es lo que me dicen. Pero de doctrina, yo nunca he oído de hablar de doctrina. Eso puede pasar en otro lugar, pero en la iglesia de Dios, Camino de Santidad, debemos retener la doctrina que hemos abrazado, hermano. Tenemos un sistema teológico, tenemos un sistema doctrinal. Y si la gente allá afuera no sabe ni lo que cree, ni sabe lo que le están enseñando, este remanente que Dios ha establecido, que es pequeño este remanente, pero este pequeño remanente queremos presentárselo al Señor en aquel día con una conciencia limpia, con una verdad en el corazón que abrazó pese a todas las circunstancias. Bueno, la crisis teológica está ahí. Las redes sociales están atestadas de predicadores que están enseñando herejías, porque no solamente se queda en el hecho de enseñar un evangelio barato, fácil, sino que se está enseñando herejías. Un día de esto veía un video de un predicador muy famoso en Guatemala, que estaba diciendo que Jehová, oiga bien qué grave es esto, que Jehová es el mismo Satanás, que el nombre de Jehová es el nombre de Satanás. ¿Y sabe qué fue lo peor de todo? De que ese video yo lo vi porque un miembro de nuestra misión lo compartió. Grave, hermano. Grave. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos abrazando? Porque hay desprecio a la doctrina. Hay gente que dice: mire, eso del estudio, eso no sirve. Alguien que habla de esa manera no es digno de predicar, hermano. Alguien que no conoce doctrina, que no conoce las bases. Tengamos cuidado, amados pastores, porque nos pueden meter gol. Y de repente podemos tener un Jesús solo predicándole a la iglesia. De repente podemos tener hasta un testigo de Jehová predicándole a la iglesia, un gnóstico enseñando el poder de la mente. Tengamos cuidado. Que cada hombre de Dios que se pare en el altar venga con unción del cielo, pero que venga con revelación de la palabra de Dios, que venga con doctrina sana, gloria a Dios. Porque eso le da firmeza a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de la doctrina. Y en la misma carta el apóstol le dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre, iglesia. Yo no sé qué es lo que nos depara el futuro de aquí en adelante, pero esta obra, la iglesia de Dios, Camino de Santidad, venga el sufrimiento que venga, hay que sufrir la sana doctrina, hay que retenerla, hay que seguir predicando la verdad de Dios. Aleluya. Tengamos cuidado. El apóstol Pablo le dice a Tito: pastor, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tengamos cuidado. Y hay que enseñarle doctrina a la iglesia, para que no pase de que seamos como niños movidos. Usted ve a un niño, usted lo agarra y lo lleva para allá sin ningún problema. Necesitamos firmeza en la doctrina, hermanos. La iglesia actual está pasando por eso. Ha perdido.
su identidad doctrinal. La mayoría de denominaciones ya no son lo que comenzaron siendo. Ya no enseñan la doctrina, no, porque esa doctrina es un poquito que fuerte y la gente no la va a recibir bien. Entonces no la enseñemos para no causar daño. Porque ya ve que estamos viviendo en tiempo de lo políticamente correcto. Y solo hay que hablar, dicen muchos, lo que no hiera a la gente. Solo hay que decir aquellas cosas que no lastimen al pueblo. Pues mi palabra, la palabra de Dios, mi Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que esta palabra, hablando de sí mismo, es una espada de dos filos. No es algodón esta palabra, es espada de dos filos. ¿Está aquí la iglesia? A los Efesios le dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Abracemos esta doctrina. Yo rápidamente quiero darle un paseo por la doctrina porque no tengo tanto tiempo. No los voy a mencionar los puntos, pero sí rápidamente. El sistema doctrinal de la Iglesia de Dios Camino de Santidad está desarrollado en 4 etapas. La doctrina, que son los 14 enunciados de la declaración de fe, que es una profesión pública de lo que creemos. Tenemos 22 puntos doctrinales, que es la doctrina de la iglesia. ¿Cuántos se saben esos 22 puntos doctrinales? Los 14 puntos de la declaración de fe. Entonces usted necesita doctrina. Y si usted llega al culto de doctrina a dormirse, a partir de hoy, llegue bien despierto. Lleve papel y lápiz y comience a anotar los pasajes que el pastor o el maestro está dando en cuanto a la doctrina, porque esa es la firmeza. Esa doctrina es la firmeza, hermano. Y si en otras misiones dicen, no, ya no hay culto de doctrina, ya no se enseña doctrina, porque cuando se enseña doctrina nadie llega al culto. En esta obra hay que enseñar la doctrina, hay que seguir, hermanos, gritando esta doctrina, hay que seguir predicando esta doctrina, porque eso hará, gloria a Dios, que tengamos firmeza en lo que creemos. Tenemos 7 artículos de principios prácticos que abordan por lo menos 21 temas relacionados con la conducta del cristiano. En los principios prácticos está cómo debe vestir una hermana de la Iglesia de Dios Camino de Santidad. En los principios prácticos se enseña cómo hablan los hermanos de la Iglesia de Dios Camino de Santidad. En los principios prácticos se enseña cómo debe ser un matrimonio de la Iglesia de Dios Camino de Santidad. En los principios prácticos se enseña cómo debe tratar el esposo a su esposa en la Iglesia de Dios Camino de Santidad. Ahí está todo. Esa es la base de lo que creemos. Pero también tenemos dentro de nuestra doctrina 3 ordenanzas de la iglesia. Una ordenanza individual, que es el bautismo en agua, y 2 ordenanzas que se suman la una a la otra y se celebran de forma unida. No se pueden separar la una de la otra, y es la Santa Cena del Señor y el lavatorio de pies de los santos, que es la doctrina que tenemos, hermano. Si para otras misiones celebrar el lavatorio de pies de los santos es una cochinada, como ya escuché a uno de los ejecutivos de una misión muy grande en El Salvador, diciendo que lavar los pies de los santos es una cochinada. Bueno, que lo sigan pensando ellos. Pero aquí enseñamos y creemos que si el maestro lavó los pies de sus discípulos, también esta obra seguirá manteniendo esa humildad, seguirá manteniendo ese amor de servicio. Gloria a Dios. Pero también, como 4º lugar en nuestra doctrina, hay acuerdos, recomendaciones y resoluciones
que van amparadas en la palabra de Dios, pero que el comité ejecutivo las elabora en base a los momentos que la iglesia está enfrentando. Y yo quiero leerle algo, hermano, y quiero que me presten mucha atención. Literalmente quiero leer lo que dice el artículo 7 de las recomendaciones de la iglesia. En cuanto a la afirmación de nuestra fe, dice: por cuanto uno de los puntos más fuertes de la iglesia ha sido y sigue siendo nuestra insistencia en la autoridad de las Escrituras, si nosotros hemos de perpetuar el Pentecostés en su forma más pura, dinámica, debemos hacer todo lo posible por preservar nuestra integridad doctrinal. La iglesia sostiene hoy, como siempre ha sostenido, la Biblia completa, debidamente integrada, y el Nuevo Testamento como la única regla de gobierno y disciplina de nuestra misión. La iglesia ha buscado, oiga esto, desde su fundación, y sigue buscando ejemplificar la santidad, tanto individual como colectiva, a la luz de la pureza de Cristo y su pronto regreso. Nosotros afirmamos nuestra declaración de fe como una declaración exacta y efectiva de nuestra postura teológica. Afirmamos nuestra confianza en nuestros principios doctrinales y prácticos como postura con base sólida y escritural. Y creemos que esta norma son expectativas de la fe realista, nuestra tradición pentecostal de santidad y nuestra herencia teológica fundamental a medida que servimos a Dios apuntando hacia el futuro. Gloria al Señor. Si es para Dios, déselo fuerte. Mientras el Señor viene, esta doctrina la vamos a mantener. Que cambien todos los que quieran cambiar. No es nuestra responsabilidad. Pero anhelemos, amada iglesia, amados ministros del Señor, en abrazar esta doctrina que hemos creído. Porque sucede de que esta doctrina nos va a llevar a todo lo demás que quiero hablarle en esta tarde. Porque en segundo lugar, la iglesia no solo enfrenta una crisis teológica, sino que está enfrentando una crisis moral, hermanos. El mundo vive en una situación de inmoralidad sin precedentes. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. El aborto en muchos lugares es una ley y está debidamente permitido en las legislaturas de muchos países. Pero la iglesia tiene una postura en cuanto a eso. Pero la crisis de moralidad va más allá. Tanto así que tristemente la inmoralidad se ha metido a nuestros templos sin que nos demos cuenta. Amén, hermanos. La inmoralidad está ahí. Usted se ha dado cuenta posiblemente de denominaciones que ya el pastor principal ya va por la tercera mujer presentándosela a la iglesia. Se recasó, se volvió a casarse y se la presenta, y la iglesia, amén. Está el pastor con su nueva señora, ¿verdad? Nuestra nueva pastora. Bueno, que ellos lo mantengan. Le darán cuenta al Señor en aquel día. Pero nosotros tenemos una posición en cuanto a eso. Hermano, tenemos una crisis de inmoralidad que está atacando a la iglesia. Y la iglesia cada vez más está como en una esquinita, como la Biblia nos presenta al justo Lot en Sodoma y Gomorra. El apóstol Pedro dice que el justo Lot estaba abrumado al ver la nefanda conducta de los sodomitas y afligía su alma cada día al ver la inmoralidad que había en aquellas dos ciudades. Así está la iglesia en este tiempo. Estamos abrumados ante la inmoralidad
ante la proliferación de la hipocresía espiritual. Porque esto está en gran escala, pero también muchas veces en nuestras iglesias la hipocresía está tan grande que gente en adulterio está en el altar, que gente en fornicación está en el altar. Que pocos amenes, iglesia. Que gente con pecados ocultos está ejerciendo liderazgo dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude. Necesitamos, hermanos, que vuelva el temor a Dios al pueblo. Necesitamos que la iglesia retome esa identidad de santidad y pureza personal. Necesitamos eso. Hay una pérdida de la moral. En muchos lugares ya no se diferencia quién es cristiano o quién no es cristiano. En muchos altares, ahí está la esposa del pastor predicando empantalonada en el altar. Eso no lo podemos permitir en esta obra. ¿Está aquí en la iglesia todavía? Eso no se puede permitir acá. Porque que el mundo se modernice y que las iglesias que quieran agradar al mundo se modernicen. Pero en la iglesia de Dios, camino de santidad, hemos procurado en nuestro corazón agradar a Dios del cielo, amar a Dios, agradarle a Él. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en Él. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermano? Se ha perdido el temor. No hay diferencia entre lo del mundo y lo de Dios. La poca moralidad en los solteros y la infidelidad y la impureza matrimonial también ha tocado las puertas de nuestra iglesia. La fornicación, el adulterio, la lascivia, la lujuria, el engaño, está haciendo grande daño en la obra del Señor. Hermano, la Biblia define la fornicación como la amplia variedad de actividades sexuales fuera del matrimonio que incluye aún los estímulos personales. Usted me entiende de qué le estoy hablando. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia en Corinto y le dice: huid de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos solteros de la iglesia de Dios, camino de santidad, huyan de la fornicación. Levántame la mano los que están solteros. Tienen miedo, ¿eh? Huyan de la fornicación. Huyan. Los jóvenes necesitamos que estén puros delante de Dios. Que tengamos jóvenes como el joven Timoteo, que Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en amor, espíritu, fe y pureza. Necesitamos una juventud así, pura. Jóvenes como José, que retienen su integridad delante de Dios. Pero también los casados. Levanten la mano los que están casados. Bueno, y los demás pues ni solteros ni casados. Los casados, huyan del adulterio. Ay, hermano, pero ¿y estos temas a qué vienen? Si estamos en un culto de acción de gracias, ¿sí? Y estamos celebrando que hasta este tiempo Dios ha sido fiel. Y si queremos que Dios siga siendo fiel, hay que guardarnos en santidad para Él. Si queremos que Dios siga respaldando esta obra, hay que seguirnos guardando para Él. Los casados, guardémonos del adulterio. Allá en los poetas hay un pasaje donde dice: bebe de tu propia fuente, de tu propio material. Usted tiene
su esposa, hermano, que anda viendo a otra. Esposa, usted tiene a su esposo. ¿Qué anda haciendo viendo a otro hombre? Amén. Guárdese en fidelidad para su cónyuge. Fue el que usted escogió, nadie se lo ha escogido. Usted lo escogió. Guárdese en santidad. Porque el adulterio va más allá de la consumación del acto. Jesús dijo que cualquier hombre que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró en el corazón. Mucho cuidado con lo que vemos. Pero eso también va de la mano con otra figura bíblica en cuanto a la inmoralidad. La Biblia habla de lascivia, que es una inclinación a la complacencia o a los estímulos de conductas pecaminosas. Hermano, ahora el diablo está estimulando la sexualidad de las personas muy fácilmente con el celular. ¿O no es cierto que usted está pasando, viendo algo ahí, de repente usted vio algo inapropiado, pero se quedó viéndolo y siguió y siguió y siguió? Eso es lascivia. Pero también la lascivia, como es algo que tiene que ver con la vista, con lo que se ve, por eso nosotros recomendamos, enseñamos a las mujeres de la iglesia de Dios Camino de Santidad que vistan con pudor y modestia, como la palabra del Señor enseña. ¿Cree eso la iglesia conmigo? Esa es la enseñanza. Es decir, que no provoque lascivia, no solo en lo de la iglesia. Porque usted dirá, no, hermano, yo cuando voy al culto, yo me visto bien, voy honestamente, y nadie, pues, y como son los santos hay también, ¿no? El problema es que en la calle, para el trabajo y para todos lados, viste como una mundana. Entonces, lo de la iglesia no los está tentando, pero está tentando al vecino, está tentando al compañero de trabajo, está tentando al compañero de estudio, está siendo objeto de lascivia para alguien. Entonces, por eso dice la norma de que esa modestia y ese pudor en el vestir es dentro del templo y también fuera del templo. Porque usted es creyente dentro del templo y fuera del templo. Usted es hijo de Dios y miembro de la iglesia de Dios Camino de Santidad, dentro del templo y fuera del templo. La Biblia también habla del engaño como una conducta inmoral. Y cuando el engaño se vuelve una conducta inmoral, cuando una persona se aprovecha de su posición de poder para, mediante engaño, robarle la pureza moral a otra persona. Se han visto casos horrorosos, hermano, incluso en nuestro país, por cierto, de otras denominaciones, de pastores que, haciendo uso de su poder, de su gran poder como pastor, le han robado la pureza a jovencitas de su congregación mediante engaño. Hermano, yo estoy hablando cosas que son reales, que están pasando. No me vea así, porque eso es cierto. Es más, el líder mundial de una denominación, por cierto, una secta, usted lo sabe, la Luz del Mundo, está en los Estados Unidos pagando una pena justamente por eso, por trata de blancas. Y también porque se da una figura ya jurídica casi de esclavitud sexual, donde él pedía mujeres vírgenes de sus iglesias para que en son de ofrenda le ofrecieran su virginidad al apóstol, como dicen ellos, al hombre de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, aconseja acerca de esto. Hermanos pastores, cuidémonos de esto. Hermanos líderes, cuídense de esto. Porque el diablo buscará, usted está sirviendo a Dios, el diablo buscará robarle esa integridad poniendo tentaciones. Y Pablo, hablando de la apostasía, dice que estos apóstatas
en 2 Timoteo 3:6, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esta autoridad que Dios nos ha dado no es inmunidad. Porque gracias a Dios en la iglesia de Dios Camino de Santidad no hay fuero, ¿verdad? Como los que tienen los diputados. Aquí nadie tiene fuero. Amén, hermanos. Nadie tiene fuero. Todos estamos sometidos a la autoridad de Dios y a la pureza de Dios, para que esta obra se mantenga en santidad delante de Él, como una novia vestida de blanco, ataviada, sin mancha y sin arruga y sin nada semejante. Pero en la conducta moral, finalmente se habla también de la lujuria, que es tener un deseo inmoral que se podría satisfacer si se tiene la oportunidad. Hermano, le aseguro que en nuestras iglesias hay hombres y mujeres que solo esperando la oportunidad están a fallarle a Dios. Amén. Cuando hay silencio en el pueblo es que el golpe está en lo seguro. Amén. Hay gente que solo está esperando la proposición, solo está esperando la oportunidad. Hay que huir de la lujuria, hermanos. Cuando la tentación toque a su puerta, busque a Dios en oración. Sométase delante del Señor. Pídale al Dios del cielo que le dé la fuerza para mantenerse íntegro, para mantenerse en santidad, para mantenerse en justicia delante de Él. La iglesia enfrenta una tercera crisis, y es la crisis de autoridad espiritual. Tenemos crisis teológica, hay crisis moral en la iglesia, pero hay crisis de autoridad espiritual. Cuando hablamos de autoridad espiritual, nos referimos a las autoridades puestas por Dios, no a los que se ponen, ¿verdad? Amén. A los que son puestos. Nosotros hemos sufrido como misión, en estos 19 años, hemos tenido malos obreros en medio de nosotros, que no han perdonado el rebaño. Y aquí hay iglesias que casi del polvo, hermano, después de perderlo todo, decidieron salirse. Hay gente acá que trabajó en templos, construyeron templos, sirvieron a Dios en sus lugares, y un día de la noche a la mañana, por un falso obrero que no perdonó el rebaño, eso se vino abajo y esa gente tuvo que salir a iniciar otra vez de cero. ¿Sí o no, hermanos? Lo hemos tenido. Esa es una crisis de autoridad, porque el ministerio ha comenzado a ser tan despreciado que aún hay gente que dice, bueno, si me quieren así como soy, pues así voy a ser pastor, pero así soy. Pero el apóstol Pablo dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero se requiere del ministro que sea irreprensible, que sepa gobernar su casa, que mantenga a sus hijos en sujeción, que sea hospedador, no dado al vino, que sea apto para enseñar, en muchas otras características que Pablo presenta. Y eso habla del grande honor, del grande lugar que tiene delante de Dios el ministerio. ¿Tenemos crisis de ministerio en la iglesia? Sí, lo tenemos. Tenemos 2 iglesias sin pastor actualmente. Esa es una crisis ministerial. Necesitamos pastores. ¿Quiénes se anotan, hermanos? Ya está la plaza, ya les expliqué los requisitos. ¿Quiénes se anotan? Estamos pidiéndole al Señor por ministros, pero por ministros que vengan llamados del mismo cielo.
Hombres que Dios llame, no que los ponga el hombre. No personas que yo quiero ser, no, hombres que Dios llame. Personas con las que Dios trate. Porque ese hombre de Dios que Él llamará será la persona indicada para apacentar la grey de Dios en ese lugar. Obra que le pertenece a Él, iglesia que le pertenece a Él. El ministerio está siendo despreciado por el mundo. Sí, hermano. Cuando se habla de un pastor, para el mundo es un sinónimo de un vividor, de una persona que no trabaja. Dice la gente, galán los pastores, de que no trabajan nada. Y está bueno que el mundo lo diga, pero a veces gente en nuestras iglesias, pastores, diciendo eso. Galán, mi pastor, dice que no hace nada, no trabaja. Ese es desprecio a la autoridad, hermano. O gente que no lo exterioriza, pero en su corazón dice: yo predicaría mejor que mi pastor, yo enseño mejor que mi pastor, yo administraría mejor que mi pastor, yo soy mejor que mi pastor. Y ahí está ese pensamiento en el corazón. Y yo creo que está en el corazón de muchos, porque ahí está ese silencio. Y gente que está diciendo: yo lo haría mejor si yo fuera aquí, si yo fuera allá. Pero hay un problema, no lo es. Y usted puede enseñar mejor, puede tener mejores habilidades de administración, pero aquí hay un problema muy grande, y es que Dios no lo ha llamado. Y si Dios no lo ha llamado, entonces respete al hombre de Dios que Él ha puesto en ese lugar. Sujétese a ese pastor, sujétese a ese hombre. Quizás es el más humilde, no tiene palabras, no tiene, hermanos, mayor forma como expresarse, pero es el hombre que Dios ha llamado. La Biblia está llena de esos ejemplos. Y por allá en el libro de Números se relata la historia de 3 levitas que se levantaron contra Moisés: Coré, Datán y Abiram. Crisis de autoridad, hermano. Moisés la experimentó. Se levantaron y buscaron a 250. Esa gente que está buscando hacer la guerra siempre busca gente afín. El chambroso se junta con otro chambroso que le va a hacer la compañía, ¿verdad? La gavilla, como decían los viejitos. Y comienzan ahí, hermanos, a murmurar, y la murmuración de ellos era: bueno, ¿y qué corona tiene Moisés? ¿Qué corona tiene Aarón para que se enseñoree sobre nosotros? ¿Quién lo ha puesto por príncipe de nosotros? Todas las naciones eligen a sus gobernantes, ¿y por qué a nosotros nos han puesto a uno así impositivamente? Y se levantaron, hicieron una protesta contra Moisés. Ahí está la autoridad del hombre de Dios. Moisés no le dijo a la mujer: tráeme el machete, vos, que vienen estos hombres ahí a buscarme, hablando pestes de mí. Moisés no se fue a huir. Moisés no se puso a llorar. ¿Sabe qué hizo Moisés? Se postró, dice la Biblia, delante de Dios. Se puso a clamar. Se puso a buscar el rostro de Dios. Y Dios le dio la respuesta. Y le dice al Señor: dile a todo este pueblo que mañana se pongan frente del tabernáculo, y mañana muy tempranito voy a pasar yo delante de ellos. Dile que saquen la copa, el incienso, que pongan fuego en sus incensarios, y mañana yo voy a demostrar a quien yo he llamado, le dijo el Señor. ¿Está aquí la iglesia? Y dice la Biblia de que Moisés le dijo a Coré fue un poquito condescendiente, por lo menos fue. Y Moisés le dijo: díganle a Datán y a Abiram que vengan. Y ellos dijeron: no vamos a ir. ¿Quién es ese Moisés? ¿Quién lo ha puesto de pastor, de líder? ¿Quién es ese hombre? ¿Acaso no somos santos también nosotros? Y les dijo Moisés: no se conforman con la posición que Dios les ha dado. Dios los ha puesto como levitas. ¿Anhelan también el sacerdocio? ¿Quieren ser caudillos también ustedes? Ellos veían a Moisés muy bonito con su vara, veían a Aarón con su vara, pero nadie había estado con Moisés en el monte de Dios cuando él vio la zarza ardiendo. Usted no sabe el proceso que ese hombre de Dios ha atravesado para estar en ese lugar. Solo él y Dios conoce el modo, la forma como él le llamó.
Amén. Respete la autoridad, hermano. Si ya afuera, en otras denominaciones, eso el pastor ya no tiene ya mayor simbolismo, aquí creemos todavía que hay autoridad. No creemos que hay caciques, que hay dictadores, porque nuestros estatutos reglamentan el modo del gobierno local de cada iglesia. Pero sí lo que creemos es que Dios en cada lugar ha puesto un ministro para que con los líderes que están con él apacienten la grey de Dios que el Señor ha puesto a su cuidado. Volviendo a la historia de Datán, Corá y Abirán, la nube de la gloria de Dios se presentó. 253 hombres con sus incensarios, hermano, desafiando la autoridad de Dios. Y dice la Biblia de que el Señor le dice a Moisés: quítate en medio de la congregación, tú y Aarón, todos, quítense ustedes dos. Y ahorita mismo mato a todo el pueblo, hermano. Por la rebeldía de unos pocos, el pueblo puede sufrir las consecuencias. ¿Está aquí la iglesia? Por la rebeldía de ellos. Y dice la Biblia que a Moisés le dice: no, mi Señor, no los mate. Y se postró Aarón también delante de Dios, pidiendo misericordia para el pueblo. Y dice la Biblia que el Señor tuvo misericordia. Entonces le dijo el Señor a todo el pueblo que se quite de en medio de estos 253 sinvergüenzas que han profanado mi nombre. Y ahorita yo voy a demostrar que yo soy el que te he llamado, Moisés, que yo soy el que te he llamado, Aarón, dice la Biblia. Entonces Moisés con autoridad se paró y dijo: si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces no fue Dios el que me llamó. Pero si estos hombres, si el Señor hoy hace algo nuevo, si la tierra se abre y estos hombres mueren tragados por la tierra, entonces habrá la congregación de Israel que fue el Dios todopoderoso que me llamó. Inmediatamente pasó aquello, hermano. La tierra se abrió, dice la Biblia, y se tragó a aquellos hombres que habían desafiado la autoridad. El desafío a la autoridad es un grave problema que la iglesia está atravesando. Eso de autoridad, a mucha gente le da vómito, hermano, hablar de autoridad. Pero como la autoridad no se pide, la autoridad no se demanda, la autoridad solamente se recibe del Señor. Uno no tiene que estar diciendo que yo soy la autoridad, aquí yo soy la máxima autoridad. No, no se trata de eso. Con hechos poderosos el Señor demostrará que usted es el siervo de Dios, amado pastor. Y la iglesia va a ver que usted es el ministro, que es el hombre que Dios ha establecido. El apóstol Pablo le dice a los corintios: cuando yo estuve con ustedes, no fueron palabras humanas las que usé, no fueron vanas palabrerías llenas de mi conocimiento, sino que me propuse en mi corazón hablarles en debilidad, para que el poder de Dios y los hechos poderosos del Espíritu Santo se mostrasen, y que por medio de ellos ustedes creyeran que fue el Señor el que me ha llamado. Hermanos, Judas en su carta habla acerca de esto. En el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Oiga esto: rechazan la autoridad. ¿Cómo se rechaza la autoridad? En desobediencia. Y blasfeman de las potestades superiores. Y dice también más adelante: pero cuando el arcángel Miguel, oiga el ejemplo que pone, contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y oiga cómo trata Judas a los que no aprecian ni respetan autoridad. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las cuales que por su naturaleza se corrompen como animales irracionales, por el desprecio de la autoridad, sin entendimiento. O sea, un animal sin entendimiento no sigue autoridad.
Pero la obra de Dios, hermano, no es un establo de caballos. No es un hato de cerdos. La obra de Dios no es una granja de pájaros. La obra de Dios es un rebaño de ovejas. Y la oveja se caracteriza por ser mansa y por dejarse pastorear. Esa es la obra de Dios. Dios comparó su obra con un rebaño de ovejas. Pero ¿cuántos son ovejas aquí, hermano? Levánteme la mano. Las ovejas del Señor. Ahí están las ovejas. Estas ovejas tienen un deber. Y ese deber es obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es una responsabilidad del ministro. Tenemos que darle cuentas al Señor. Pero el apóstol escribe estas palabras para facilitar el trabajo y dice más adelante en el versículo: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amado hermano, colabore con el trabajo del pastor en la iglesia local. Sea obediente, hermano. Amén. Colabore. Sea clave al pastor y no un clavo. Amén. Colabore. Sirva a Dios y obedezca. Porque dice el apóstol Pablo que el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten autoridad acarrean para sí mismos condenación. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener, dice el apóstol Pablo, en alta estima a los que nos presiden en el Señor y nos amonestan también. Sí, porque la gente cuando uno los está presidiendo están contentos. Pero cuando comienza a haber amonestación, ahí es donde hay dificultades. Pero el pueblo de Dios debe amar a su pastor por causa de la dirección, pero también por causa de la amonestación. ¿Por qué esa amonestación llega? Porque el hombre de Dios quiere que usted se salve, hermano. Porque ese hombre de Dios quiere que el día que el Señor venga, usted también se presente delante de Él. Y que como el Señor le entregó cuentas al Padre, también estos hombres podamos, juntamente con ellos, podamos entregarle cuentas al Señor y decirle: de los que me diste, ni uno de ellos se perdió. De los que me ha dado, todos te los presentamos, Señor, como gente también que ha sido salvada en el día postrero. Denle esa ofrenda de palmas al Señor. Hay crisis de autoridad. Finalmente, cuarta crisis. Hay crisis espiritual en la iglesia. Y esta, creo yo, es la más importante de todas y la más visible. Esta es la más visible. Hermano, ¿en cuántos lugares en ausencia del Espíritu Santo tienen que acudir a poner humo en los altares? A poner aquello como que es una discoteca, hermano. A comenzar todos a brincar, porque dicen ellos que así, y oiga esta palabra, que esto no es bíblico, cuídese de esto. Dicen ellos: vamos a provocar que el Espíritu Santo se mueva. ¿Dónde dice la Biblia que hay que provocar al Espíritu Santo? No, al Espíritu Santo solo se deja en libertad. Solo no se le contrista. Solo se deja que Él haga la obra que Él quiera hacer. Cuando el pueblo se está guardando para Él y está avivándose en el fuego del Espíritu Santo, entonces Él está ahí. Él se mueve, Él se manifiesta. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él se deja sentir. No hay que provocarlo. Más bien lo están provocando a hacerlo al Espíritu Santo. Porque mire, el tema del Espíritu Santo hay que tener mucho cuidado. Yo he oído gente que dice, ya ha oído usted cuando leen la Biblia, dice: vamos a leer la Biblia en nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. ¿Y quién le ha dicho a usted que el Espíritu Santo es un poder?
le ha dicho a usted que el Espíritu Santo es un poder? El Espíritu Santo es una persona. ¿Está de acuerdo la iglesia? El Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Tiene poder, es otra cosa. Pero es una persona. No es un poder, es una persona. Y como persona, la Biblia enseña que el Espíritu Santo piensa, conoce, habla, tiene voluntad. Al Espíritu Santo se le puede ofender, se le puede mentir, se le puede poner a prueba, se le puede resistir, se le puede contristar, se le puede afrentar. Es una persona. Cambiemos ese modo de pensar, amados hermanos, y démosle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se merece un lugar en nuestras reuniones, pero el Espíritu Santo se va a mover cuando hay un pueblo en santidad que sabe a lo que ha venido a este lugar. Hermano, si usted ha venido a buscar la presencia de Dios, usted se va a ir lleno. Usted se va a ir rebosando de gozo. Porque eso depende del espacio que personalmente le damos al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo, la crisis espiritual viene por el desconocimiento del Espíritu Santo. Ahí está la base. No hay un conocimiento del Espíritu Santo, y como no hay un conocimiento, no se puede dejar que el Espíritu Santo haga la obra dentro de la iglesia. La obra del Espíritu Santo consiste en que Él intercede por la iglesia. El Espíritu Santo es el gran maestro de la iglesia. Jesús dijo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo dirige la obra evangelizadora, hermano. En Hechos de los Apóstoles, tan maravillosa era la dirección del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo les decía: no, aquí no van a predicar, los apóstoles se callaban y no predicaban. Hermano, ¿ha leído usted eso en la Biblia? Les decía el Espíritu Santo: no van a hablar, y ellos guardaban silencio y no predicaban. Él dirigía la obra evangelizadora. Y si fuera poco, el Espíritu Santo tomaba las decisiones en la iglesia. A veces el más carnudo, el que está tomando las decisiones en la iglesia. Y el pastor, el que menos ora, él le pregunta: mi hermano, ¿y usted qué dice de esto? No, en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles era el Espíritu Santo el que tomaba la decisión. Y como Él habla, no es necesario que alguien diga: mire, yo sentí esto, y los demás del pueblo dicen: uy, qué raro, yo no siento nada. Cuando el Espíritu habla, Él habla con claridad, y el pueblo entiende que ese voz que viene del cielo, ese voz de revelación del mismo Espíritu Santo que está dirigiendo a la iglesia. En Hechos el Señor dijo, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que la cual yo los he llamado. Él tomaba las decisiones. ¿Quién toma las decisiones ahora en la iglesia? Es la crisis espiritual que estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo tiempos donde los altares están derribados. Y no estoy hablando, no, qué raro, porque en mi iglesia bonito está el altar. No estoy hablando de esto, de esta plataforma. Estoy hablando del altar de su corazón, hermano. ¿Cuánto tiempo dedica usted para la oración? Ya pasaron aquellos tiempos cuando veíamos a dos hermanos el domingo: hermano, ¿por qué no ayunamos el martes? Sí, hermano, hay que ayunar. ¿Ve que eso ya no se ve? Hay que estarle diciendo a la iglesia un año antes que va a haber ayuno. Y para que haya uno, verdaderamente. Estamos llegando a ese tiempo de que la crisis espiritual. Yo conozco iglesias que ahora los ayunos los entregan al mediodía, y la esposa del pastor está afuera con una cantidad de bandejas de comida, vendiéndole comida a todos los hermanos, ya terminando el ayuno a las 12 del mediodía. 12 del mediodía, hermano.
Hermano, que algunos desayunaron para irse para el ayuno. ¿Imaginas? Esa es la crisis de la iglesia, hermano. Dice, no, hermano, hagamos el ayuno de Daniel, ve, un día, con frutita, hermano, para no sentir mucho. Esa es la crisis espiritual de la iglesia. Y cómo el Espíritu Santo se va a mover en medio de nosotros. Si la gente va a los cultos y se distrae con tanta facilidad, está ahí el cuerpo, hermano, está ahí el carapacho, pero la mente está volando por otro lado, el altar está derribado. El materialismo ha abrazado tanto a la iglesia que se ha olvidado de lo que es verdaderamente fundamental. Ese era el tiempo que se vivía en el tiempo del profeta Elías. Hermano, Elías, Dios levanta a este hombre tosco, con palabra dura, en un tiempo difícil. Y la primera vez que Elías se presentó delante de Baal, le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá hasta que yo vuelva a decir que va a llover sobre la tierra. Israel vivía tiempos de crisis espiritual. Los pocos profetas que habían quedado estaban a pan y agua, escondidos en las cuevas. Un criado de Acab los tenía ya escondidos de 50 en 50 para que no los encontraran, a pan y agua, hermanos. Así están muchos hombres de Dios ahora, a pan y agua, y mire, esto no lo vaya a decir, porque la crisis espiritual nos ha llevado a una comodidad tan grande. Pero es necesario que para que nos sacudamos de esa crisis, hayan hombres como Elías que se levanten y tengan el valor de decir: así dice Jehová, así dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Que señalen todo lo que está llevando a esa crisis espiritual dentro de la iglesia. Y Elías va y se esconde. Dios lo mantiene durante estos 3 años y medio. Y no aparece hasta 3 años y medio después, cuando se presenta delante de Acab. Y Acab le dice: eres tú el que hostiga, el que trastorna a Israel. Y le dice Elías: yo no trastorno a nadie. Si Israel está trastornado y no ha llovido, no ha habido cosecha, le dice, porque ustedes se han lanzado al pecado y por eso Dios no ha derramado lluvia sobre la tierra. Queremos que haya avivamiento espiritual en la iglesia y que se sienta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces reconstruyamos el altar que tenemos derribado y decidámonos de una vez por todas si vamos a servir a Dios. Decidámonos de una vez por todas. ¿A quién serviremos? Elías le dice: bueno, vamos a hacer algo, nos vamos al monte de Dios. Y en el monte vamos a ver quién es más poderoso, si Baal, que ya Dios le había dado la primera derrota. Algunos dicen que Dios derrotó a Baal en el monte Carmelo. No, Dios lo venía derrotando ya durante 3 años y medio a Baal, porque Baal era el Dios de la lluvia y de la cosecha. Y resulta de que Dios lo ha derrotado durante 3 años y medio. No ha llovido. ¿Dónde está el Dios de la cosecha? ¿Dónde está el Dios de la lluvia? ¿Estamos aquí todavía, hermanos? Entonces dice la Biblia de que son convocados los 450 profetas de Baal y van al monte de Dios, al monte Carmelo. Los profetas de Acera también, que Acera era la deidad madre de Baal. Y le dice Elías él solito, hermano. Los 100 ni para ese día le dieron vacación, estaban a pan y agua todavía. Solito Elías. Pero ahí está el remanente de Dios. Aquí está el remanente de Dios. Lo voy a decir otra vez: aquí está el remanente de Dios. Aquí está el remanente de Dios. Y Elías le dice: bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ofrecer sacrificio, cada uno a su Dios. Y el Dios que responda por fuego, sea Él el Dios verdadero. Bien dicho, dijo el pueblo. Y les dijo Elías: sí, pero vamos a hacer algo. Vamos a partir la ofrenda en pedazos. Ofrezcan su altar a su Dios desde este momento. Y ahí está, hermano. Vea de dónde vienen esas prácticas.
Comenzaron aquellos, dice, a danzar y a bailar en medio de aquello. Estaban cortándose las venas, gritando como locos, como muchos lugares donde dicen que esa es la manifestación del Espíritu Santo. La borrachera santa, dicen algunos. Pura del diablo, hermano. Y ellos haciendo aquello y moviéndose aquí y moviéndose allá. Y Baal no respondía. Y Elías por allá les dice: griten más fuerte, tal vez anda de paseo. Griten más fuerte, quizás está dormido. Griten más fuerte, quizás no los escucha. Y Baal no respondió. Cuando se hace el mediodía, dice la Biblia que Elías dijo: vengan los que están del lado de Jehová conmigo. Y dice la Biblia que se levantó un pueblo. Elías pensaba que estaba solo, pero había ahí un pueblo todavía que retenía su integridad delante de Dios, que no había doblado sus rodillas delante de Baal. Y se levantan con Elías y dice: ahora, dice Elías, vamos a restaurar el altar que está caído. Determinen si ustedes, si Jehová es Dios, entonces sírvanlo a él. Y dijeron ellos: sí, ¿cómo lo vamos a servir? Y dijo Elías: traigan 12 piedras, vamos a restaurar el altar para Jehová. Y dice la Biblia de que él hizo, oiga esto, hermano, qué tremendo, hizo una zanja donde cabían, convertido en nuestra medida, 2 quintales de grano. En tiempo donde no había habido cosecha, Elías tiró grano enfrente, hermano, del holocausto para Dios. Y dijo Elías: traigan 4 cántaros de agua. ¿De dónde sacaron el agua si era tiempo de sequedad? ¿De dónde sacaron el agua? Pero es el Dios que hace las cosas posibles. Y traen agua. Y dijo Elías: no, traigan otras 4. Van 8. Traigan otras 4. Van 12. Y echan 12 cantaradas de agua alrededor, bañaron aquella ofrenda para Dios. Y Elías se puso enfrente y dijo: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra que tú eres Dios y demuestra que yo soy tu siervo. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Ahí está la manifestación del poder de Dios. Esa es la manifestación. ¿Cuántos anhelan esa manifestación, hermano? Hay que restaurar el altar. Mantengamos esa comunión con el Espíritu Santo. Que ya en muchos lugares el Espíritu Santo es despreciado. No, aquí amamos al Espíritu Santo. Aquí anhelamos al Espíritu Santo. Aquí deseamos que el Espíritu Santo bautice al pueblo todavía. Aquí deseamos que el Espíritu Santo reparta dones como Él quiere y a quien quiere. Aquí deseamos que el Espíritu Santo hable todavía. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla todavía, hermano? Deseamos que este pueblo humilde siga amando la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos aman la presencia de esa persona, del Espíritu Santo? Ese es el pueblo humilde del que habla Sofonías. El tema es el carácter de la iglesia fiel frente a la crisis. Le he hablado de 4 crisis y le he hablado cómo esta obra debe hacer frente a estas crisis. Sofonías dice: en medio de la destrucción, en medio de todo lo que se está dando, allí habrá un pueblo humilde y pobre. Un pueblo que seguirá confiando en el nombre de Jehová. Un pueblo, el remanente, dice que no hará injusticia, que no dirá mentira, que no se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá nadie quien les atemorice, porque la confianza de la iglesia de Dios Camino de Santidad no está en ningún hombre. La confianza de esta obra está puesta en el Dios del cielo que la levantó hace 19 años. Y ese Dios que la levantó la ha de mantener firme hasta el día de su venida. Póngase de pie en esta hora. Y así de pie, hermano, el tiempo nos ha avanzado, pero yo quisiera dejar a nuestro pastor general para que él dirija esta oración.